nombre es Ever Alfonso Gómez. En el día de hoy venimos a hablarles de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Michel en 1869. En la naturaleza existen solo dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, y está presente en todas las células. Su función biológica no quedó plenamente confirmada hasta que Avery y sus colaboradores demostraron en 1944 que el ADN era la molécula portadora de la información genética. Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Tanto la molécula de ARN como la molécula de ADN tienen una estructura de forma helicoidal. Químicamente, estos ácidos están formados, como dijimos, por unidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está formado por tres tipos de compuestos: una pentosa o azúcar de 5 carbonos. Se conocen dos tipos de pentosa que forman parte de los nucleótidos: la ribosa y la desoxirribosa. Esta última se diferencia de la primera porque le falta un oxígeno y de allí su nombre. El ADN solo tiene desoxirribosa y el ARN solo tiene ribosa, y de la pentosa que llevan se ha derivado su nombre: ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, respectivamente. Una base nitrogenada, que son compuestos anillados que contienen nitrógeno. Se pueden identificar 5 de ellas: adenina, guanina, citosina, uracilo y timina. Un radical fosfato es derivado del ácido fosfórico. Los ácidos nucleicos son polímeros lineales en los que la unidad repetitiva llamada nucleótido está constituida por Una pentosa, la ribosa o la desoxirribosa, ácido fosfórico y una base nitrogenada, purina o pirimidina. La unión de la pentosa con una base constituye un nucleósido. La unión mediante un enlace éster entre el nucleósido y el ácido fosfórico da lugar al nucleótido. La secuencia de los nucleótidos determina el código de cada ácido nucleico particular. A su vez, este código indica a la célula cómo reproducir un duplicado de sí misma o las proteínas que necesita para su supervivencia. El azúcar del ARN es ribosa y el del AN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el AN presenta timina. La configuración espacial del ADN es la de un doble helicoide, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal, que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios. Ácido desoxirribonucleico o ADN, en inglés DNA, contiene la información genética de todos los seres vivos. Cada especie viviente tiene su propio ADN y en los humanos es esta cadena la que determina las características individuales, desde el color de los ojos y el talento musical hasta la propensión a determinadas enfermedades. Es como el código de barras de todos los organismos vivos que existen en la Tierra, que están formados por segmentos llamados genes. La combinación de genes es específica para cada organismo y permite individualizarnos. Estos genes provenientes de la herencia de nuestros padres, y por ello se utilizan los tests del ADN para permitir el parentesco de algunas personas. Además, se utiliza el ADN para identificar a sospechosos en crímenes, siempre y cuando se encuentren con una muestra que los relacione. Actualmente se ha determinado la composición del genoma humano, que permite identificar y hacer terapias para las enfermedades que se transmiten genéticamente, como el enanismo, albinismo, hemofilia, daltonismo, sordera, fibrosis quística, etc.
agentes mutagénicos y las diferentes alteraciones que pueden producir el ADN. Las mutaciones pueden surgir de forma espontánea, mutaciones naturales, o ser inducidas de manera artificial, mutaciones inducidas mediante radiaciones que determinan sustancias químicas, a las que llamamos agentes mutágenos. Estos agentes aumentan significativamente la frecuencia normal de mutación. Así pues, distinguimos. Primero, radiaciones, que según sus efectos pueden ser A. No ionizantes, como los rayos ultravioleta, UV, que son muy absorbidas por el ADN y favorecen la formación de enlaces covalentes entre pirimidinas contiguas, dímeros de timina, por ejemplo, y la aparición de formas tautómeras que originan mutaciones génicas. B. Ionizantes, como los rayos X y los rayos gamma, son mucho más energéticos que los UV. Pueden originar formas tauméricas, rompen los anillos de las bases nitrogenadas o los enlaces fosfodiéster con la correspondiente rotura del ADN y por consiguiente de los cromosomas. 2. Sustancias químicas que reaccionan con el ADN y que pueden provocar las alteraciones siguientes. A. Modificación de bases nitrogenadas. Así, el HNO2 las desamina, la hidroxilamina les adiciona grupos hidroxilo. El gas mostaza añade grupos metilo, etilo, etc. B. Sustitución de una base por otra análoga. Esto provoca emparejamientos entre bases distintas de las complementarias. Intercalaciones de moléculas. Se trata de moléculas parecidas a un par de bases enlazadas, capaces de alojarse entre las paredes de bases del ADN. Cuando se produce la duplicación, pueden seguir inserciones o deliciaciones de un par de bases con el correspondiente desplazamiento en la punta de la lectura. Ácido ribonucleico, ARN, el ayudante del ADN. El ácido nucleico formado por nucleótidos en los que el azúcar es ribosa y las bases nitrogenadas son adenina, uracilo, citosina y guanina. Actúa como intermediario y complemento de las instrucciones genéticas codificadas en el ADN. La información genética está, de alguna manera, escrita en la molécula del ADN. Por ello se conoce como material genético. Por eso, junto con el ácido ribonucleico, ARN, son indispensables para los seres vivos. El ARN hace de ayudante del ADN en la utilización de esta información. Por eso en una célula eucariota que contiene membrana nuclear, al ADN se lo encuentra solo en el núcleo, ya sea formando a los genes. En cambio, al ARN se lo puede encontrar tanto en el núcleo como en el citoplasma. Básicamente la relación entre el ADN, el ARN y las proteínas se desarrolla como un flujo de actividad celular. Dicho flujo que hoy constituye el dogma central de la biología molecular. Podríamos graficarlo así. Descriptivamente, diremos que el ADN dirige su propia replicación y su transcripción o síntesis a ARN, reacción anabólica, el cual a su vez dirige su traducción a proteínas. De lo anterior, se desprende que la transcripción es el proceso a través del cual se forma el ARN a partir de la información del ADN con la finalidad de sintetizar proteínas. Para mayor comprensión, el proceso de síntesis de ARN o transcripción consiste en hacer una copia complementaria de un trozo de ADN. El ARN se diferencia estructuralmente del ADN en el azúcar, que es la ribosa, y en una base, el uracilo, que reemplaza a la timina. Además, el ARN es una cadena sencilla.
El ADN, por tanto, sería la copia maestra de la información genética que permanece en reserva dentro del núcleo. El ARN, en cambio, sería la copia de trabajo de la información genética. Este ARN, que lleva instrucciones para la síntesis de proteínas, se denomina ARN mensajero. La replicación y la transcripción difieren en un aspecto muy importante durante la replicación. Se copia el cromosoma de ADN completo, pero la transcripción es selectiva, se puede regular. Tipos de ARN. Los productos de la transcripción no son solo ARN-M. Existen varios tipos de ARN relacionados con la síntesis de proteínas. Así, existe ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN traductor y un ARN heterogéneo nuclear. Dentro del ADN hay genes que codifican para ARNT y ARNR. ARN heterogéneo nuclear, localizado en el núcleo y de tamaño variable, precursor del ARN mensajero, se transforma en él tras la eliminación de los intrones, la secuencia que no codifica genes. El ARN mensajero, que representa una copia en negativo de las secuencias de aminoácidos de un gen. Las secuencias no codificantes, intrones, han sido ya extraídas. El ARN mensajero es un completo reflejo de las bases del ADN. Es muy heterogéneo con respecto al tamaño, ya que las proteínas varían mucho en sus pesos moleculares. Es capaz de asociarse con ribosomas para la síntesis de proteínas y poseen una alta velocidad de recambio. El ARN mensajero es una cadena simple, muy similar a la del ADN, pero difiere en que el azúcar que la constituye es ligeramente diferente. Se llama ribosa, mientras que la que integra el ADN es desoxirribosa. Una de las bases nitrogenadas difiere en el ARN y se llama uracilo, sustituyendo a la timina. Con pocas excepciones, el ARN mensajero posee una secuencia de cerca de 200 adeninas, unida a su extremo 3, que no es codificada por el ADN. Codones y aminoácidos. La información para la síntesis de aminoácidos está codificada en forma de tripletes. Cada 3 bases constituyen un codón que determina un aminoácido. Las reglas de correspondencia entre codones y aminoácidos constituyen el código genético. La síntesis de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma. Los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia específico para cada uno de ellos y son llevados hasta el ARN mensajero, donde se aparean el codón de este y el anticodón del ARN de transferencia, por complementariedad de bases, y de esta forma se sitúan en la posición que les corresponde.